Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor cordial bienvenida a esta semana, una semana en la recta final de nuestro estudio bíblico con el libro de Éxodo, el libro de Shemot. Ha sido una experiencia maravillosa el estudio del libro de Éxodo, por supuesto, el tiempo también muy corto para profundizar en todos los aspectos que este importante texto del libro de Éxodo nos enseña. Pero recordemos que llevamos un ciclo, de tal manera que para el siguiente año continuaremos y ahondaremos en versículos y en momentos que posiblemente no alcanzamos a tratar durante esta semana. Así es que estamos llegando a nuestro cierre del libro de Éxodo. Gracias por acompañarnos a través de RadioGénesis.tv y a través de Vivo para Cristo, para todos ustedes, hermanos, que han sido fieles oyentes, alumnos, discípulos, colaboradores, intercesores, adoradores y apasionados por la palabra de este tema de estudio bíblico devocional. Vamos a estar tratando durante esta semana entonces el cierre de Éxodo desde el capítulo 38 hasta el capítulo 40. ¿Qué tal si dejamos una pequeña tarea muy rápida? ¿Cuántos versículos bíblicos tiene el libro de Éxodo? Lo hemos hecho con el libro de Bereshit anteriormente, ¿recuerdan? Ahora vamos con el libro de Éxodo. Ya dijimos 40 capítulos, ahora ¿cuántos versículos? Tómese el tiempo de numerarlos y saber exactamente cuántos versículos bíblicos tenemos. Muy bien, esta semana cerramos entonces con el tema Pekudei, a partir del capítulo 38, y la palabra Pekudei nos hace referencia a rendir cuentas. ¡Cuán importante el tema! Veamos. Durante todo el desarrollo del libro de Éxodo, vimos el proceso del pueblo de Israel, la salida de Egipto, vimos el proceso del monte Horeb, la guerra con Amalek, la bendición de Dios protegiendo a su pueblo, la columna de fuego, la nube, protegiendo a su pueblo al entrar, al salir, en la parte de adelante, en la parte de atrás. Moisés en el monte Horeb, en el monte Sinaí. Dios allí le muestra a Moisés todo el contexto celestial, le indica las medidas para el tabernáculo, los elementos, los materiales, los planos, como te mostré, dice el Señor. Vemos cómo en el capítulo de Éxodo 20 nos habla de las palabras que Dios le habla directamente al pueblo de Israel, lo que llamamos los mandamientos. Posteriormente aparecen entonces los mandamientos propiamente escritos, las tablas, la Torá, muy importante. Y vemos en cada uno de los elementos de la construcción del tabernáculo la importancia que tipifica cada uno de ellos en nuestra vida, nosotros como templo, nosotros como tabernáculo. Vimos la importancia de las ofrendas para construir el tabernáculo. Interesantísimo en el desarrollo de la semana anterior en nuestro texto, cómo las ofrendas no solamente debían ser de un corazón sabio, y concluimos que un corazón sabio es un corazón temeroso del Dios Todopoderoso. Amén. Cuando tenemos temor por la palabra y temor por el Padre Eterno, entonces tenemos un corazón sabio, y un corazón sabio sabe cuán importante es dar, pero también dijimos cuán importante es hacer. No solamente el dar, sino el hacer. Vimos cómo hombres y mujeres daban ofrenda al punto que dieron ofrenda en exceso, en abundancia. De tal manera que Moshe tiene que llegar a un momento en el que le habla al pueblo y le dice: hermanos, por favor, no más ofrenda. Hay más que suficiente. ¿Y esto por qué? Porque hombres y mujeres, cuando hablo de hombres y mujeres me refiero a familia, niños, niñas, abuelos, ancianos, todos participaban de la ofrenda. El capítulo 38 igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, y empieza a narrarnos aquí la palabra: hicieron. ¿Quiénes? Todo el pueblo de Israel que participaba en la construcción del templo. Pero es muy importante, mis amados hermanos, que en este resumen que estamos desarrollando, recordemos que el templo, en principio, la finalidad del templo es
que sea la morada de Dios, el lugar donde Dios va a habitar. Y aclaramos que no es que Dios habite físicamente en este lugar, sino su presencia Shekinah que está en el templo. Y es exactamente lo que decíamos precisamente, porque todo el tabernáculo, cada una de sus puertas, lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y cada uno de sus utensilios, tipológicamente están hablando y señalan ¿a quién? A Yeshua Hamashiach. Entonces el tabernáculo como morada de Dios, dice el libro de Éxodo, lo vimos en el capítulo 25 verso 8, y es el momento en el que Él habita en el templo y está presente con nosotros. Así es que el tabernáculo nos muestra con absoluta claridad al Mesías, y en todas partes y en cada sección del tabernáculo lo vamos a ver total y absolutamente definido. Nos muestra en segundo lugar el templo la importancia de la congregación. Recordemos, mis amados hermanos, que la palabra iglesia, como la conocemos y la mencionamos hoy, no aparece escrita textual en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ustedes notarán que siempre que hago expresión a la iglesia, comillas, me refiero a la asamblea, que es la expresión correcta, o a la congregación. ¿A cuál congregación? A la congregación del pueblo de Israel. La palabra iglesia la vamos a encontrar posteriormente cuando entramos ya al tiempo del Nuevo Testamento. Y su origen, más que su origen desde el punto de vista etimológicamente hablando del hebreo, es más desde el contexto de la traducción al griego que trae como razón la palabra iglesia. Lo veremos posteriormente más adelante. Entonces, el tabernáculo que nos tipifica, en número 1, la morada del Mesías, Dios está presente. Número 2, nos habla de la congregación, y se ve aquí en este punto que había un velo del lugar santo, pero también en la distribución de cada una de las bases que eran los donde se llevan a cabo los diferentes procesos, el sacrificio, la adoración, etcétera. Allí nos tipifica, repito, la congregación. Y número 3, a cada uno de nosotros. ¿A quiénes? A los creyentes. El creyente y cada uno de nosotros somos evidentemente que un tabernáculo, y tenemos la misma absoluta, por favor dígalo conmigo, la misma naturaleza tripartita que vemos en el tabernáculo. Es así como es también nosotros vemos que hay esa naturaleza de los atrios que nos muestran. ¿Qué nos muestra el atrio? Es el lugar de sacrificio, es el lugar de la carne, el lugar de los gentiles, comillas. Vemos que el lugar santo muestra el lugar del alma, y en el alma sabemos que aparecen ¿qué? Pues las emociones y los sentimientos. Por eso, con frecuencia usted seguramente escuchará la expresión relaciones almáticas. Cuando tenemos relaciones almáticas entre hermanos, o entre pastor y congregación, entre familia, entonces los sentimientos y las emociones están por encima, rebasan la autoridad del Espíritu. Por lo tanto, el alma es muy importante, y sobre el tema del alma hemos predicado ya en algunos mensajes anteriores, pero solo para mencionarlo. Y en el lugar santísimo nos muestra, por supuesto, el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Ruach HaKodesh, la presencia del Espíritu Santo, esa presencia de Dios en nosotros, y esa es la imagen que tenemos nosotros hoy como tabernáculo en todo este proceso. Ahora, cuando mencionamos en el tabernáculo, recordamos que hay algunos elementos. Estoy tratando de resumir toda una actividad de Éxodo que hemos traído durante 40 capítulos. Hablamos de los símbolos del tabernáculo, como son el oro, que representa la divinidad, la plata, que representa redención, y el bronce, que representa el lugar de sacrificio. Vimos también que habla de muchos colores, bueno, de algunos colores, entre ellos el carmesí. Ese carmesí que representa el color rojo grana, es decir, la sangre redentora del Mesías. El color azul que nos habla de el Hijo de
Dios viniendo al pueblo. El color púrpura que nos habla del Mesías como rey. Dígalo conmigo, el Mesías como nuestro rey. El lino blanco, ese lino fino blanco que nos habla del hombre perfecto. El color blanco es una evidencia, una connotación de santidad, de limpieza espiritual con nuestro Señor. Y observen que es interesante, yo recuerdo en alguna ocasión realizamos una actividad de matrimonios a través del programa de 7 llaves de plenitud matrimonial de Universidad de la Familia, y lo hacemos siempre que realizamos este seminario de matrimonios, que una vez pasamos por 3 días, viernes, sábado y domingo, en un lugar, en un campamento, en un sitio para retiros de parejas. Nos reunimos allí, trabajamos temas muy importantes como la intimidad, el manejo del presupuesto familiar, el manejo propiamente de la palabra a nivel del hombre, la mujer, como sacerdotes, como familia, etcétera. Y una vez terminamos este proceso, que es un trabajo maravilloso de santidad para los matrimonios, nos vestimos de blanco. El último día realizamos incluso cuando hay personas que quieren bautizarse y hacemos compromisos como votos matrimoniales y demás. Bueno, es un tema interesante. Pero recuerdo que en una ocasión alguien, llegando ya de regreso a la congregación, nos dijo: ¿por qué ustedes se visten de blanco? Así he visto que se visten en Cuba los santeros. Dios, cómo las gentes malinterpretan o tienen un discernimiento tan absolutamente ciego, permítame la expresión. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque evidentemente nos vestimos de blanco porque tipológicamente la Biblia, el color blanco, nos habla de santidad. Pero para otras personas, recordemos que siempre el mundo, el adversario siempre tratará de imitar y de copiar todo lo que es del rey. ¿Y qué hacen entonces muchos hombres o mujeres en cualquier lugar que practican cualquier tipo de cosas como esta que menciono, como la santería o brujería, hechicería o cualquier otra cosa, y se visten de blanco? Pues ¿por qué? Porque ellos entienden con absoluta claridad que el blanco tipifica la santidad y lo que están tratando simplemente es de imitar. Perdónenme este paréntesis porque es muy importante que tengamos claridad y no hagamos comentarios a priori sin sentido, impertinentes y sin ningún discernimiento. Muy bien. Entonces, el color escarlata nos habla como ese color rojo fuerte, el color vivo, que nos indica que es el Mesías, es ¿quién? Nuestro Salvador. Y dentro de los materiales que mencionamos, ya estoy resumiendo todo el texto porque es nuestro primer día en la recta final de Éxodo y quiero cerrar haciendo este breve resumen. Hablamos del pelo de cabra, que representa esencialmente al ministerio profético. Recordemos a Juan el inmersor, porque en las Biblias nuestras aparece Juan el Bautista, Juan el que bautizaba, Juan el inmersor. Entonces representa ese ministerio profético. Las pieles de carnero teñidas de rojo, que nos representan la sangre que ha sido derramada por nuestro Mesías. Las pieles de tejones que representan la adversidad al pecado. Muy importante. Cuando tenemos esa adversidad, puedo dar un ejemplo de adversidad. ¿Cómo podemos tener un ejemplo de adversidad? Por ejemplo, las personas que consumen alcohol o consumen el cigarrillo. Se me ocurre este ejemplo en este momento. Lo hice en muchos años, hace más de 25 años, cuando muy joven, adolescente tal vez, y consumí un cigarrillo. Recuerdo que yo no quería y mi esposa me decía: no puedes fumar, no tienes que dejar de hacer esto. Pero cuando se empieza a generar lo que llamamos la adicción, entonces vemos cómo hay personas que si no fuman tantos cigarrillos al día como que no pueden existir y se genera la adicción. Entonces estoy haciendo un comparativo del cigarrillo con el pecado. ¿En qué sentido? Cuando se genera esa adicción y no lo podemos dejar, entonces necesitamos tener adversidad hacia esa adicción, adversidad hacia el pecado, fealdad, si me permite usar esa expresión.
Y en algún momento de mi vida recuerdo que caminando por algún lugar, en un centro comercial, algo así por el estilo, de pronto alguien pasó cerca a mí y estaba fumándose un cigarrillo, y ese olor que la persona aspiraba o expiraba del cigarrillo, al momento en que yo lo recibí en mi olfato, me produjo tanto fastidio. Ese aroma me pareció horrible, perdón que utilice la expresión, asqueroso, de tal manera que a partir de ese momento, para la gloria de mi Padre eterno, decidí y vino a mi corazón el tener esa fealdad, esa aberración al cigarrillo, y para la gloria de mi Señor hasta el día de hoy nunca jamás en mis manos o en mis labios o en mi boca un cigarrillo. Entonces, de esta misma manera hice este pequeño ejemplo para entender que las pieles de tejones están representando esa adversidad al pecado. ¿Y cuál es la adversidad con la que tienes que luchar hoy frente a esta circunstancia? ¿Cuál es el pecado que tú sabes que está ahí presente en esta debilidad llamada carne? Y entonces nosotros tenemos que generar esa adversidad hacia esa circunstancia. Posteriormente, otro de los materiales utilizados es la madera de acacia. Muy importante y se menciona con mucha frecuencia. Y la madera de acacia tipológicamente representa, ¿qué representa? Muy bien, representa incorrupción, algo incorruptible, muy importante, porque de esto nos vestimos en este tabernáculo, en este templo que Dios nos ha entregado. Nos vestimos de lo incorruptible. ¿Cómo nos vestimos de lo incorruptible? A través del poder precisamente de la palabra. Me encanta la porción de Hebreos capítulo 4, verso 12, usted lo sabe. El poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Esa palabra que penetra, esa palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Luego encontramos otro elemento bien importante. ¿Cuál es? El aceite para la lámpara. Ese aceite para la lámpara lo definimos y decíamos que era el aceite puro, el aceite de oliva 100% puro. Hablamos que las olivas tipológicamente también representan al pueblo de Israel. Y mencioné este ejemplo y lo quiero recordar, como cuando se visita un restaurante en Israel. Si usted tiene la oportunidad de estar allí, notará que cuando se está en el restaurante te van a servir como un plato de entrada las olivas con aceite. ¿Y por qué? Porque es no solamente algo muy típico de Israel, es el origen, la naturaleza de Israel, sino que al tratar de comerlas, algunas personas las podemos comer con mucho agrado. A mí en lo personal me fascinan, pero para otras personas solamente el probarlas les produce, wow, no puedo, definitivamente no es para mí. ¿Por qué decimos que es una tipología de Israel? Porque evidentemente hoy estamos viviendo esa misma experiencia. Para muchas personas el aceite de oliva, las olivas, pues son agradables, son degustables, me gustan, pero para muchas otras personas no. De tal manera que así es Israel. Para muchos hombres y mujeres en la tierra, en el universo, en la tierra, aman Israel, degustan Israel, pero para muchos otros Israel no es su plan preferido. Básicamente, para mi ejemplo, lo que quiero tipificar. Luego vimos cómo el aceite también nos habla de ese aceite para las lámparas, de tal manera que la lámpara siempre esté durante la caída del día hasta el día siguiente en el altar, esté absolutamente en el lugar santo, la lámpara permanentemente esté dándonos esa luz. Diga conmigo, luz, porque el Señor dijo, yo soy luz. Y dígalo conmigo, nosotros somos luz. Muy bien. Ahora nos encontramos frente a las especies para el aceite de la unción. ¿Qué representan las especies para el aceite de la unción? Representan aquí la adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca Dios. Dios no busca la mejor voz, el mejor instrumentista, el mejor guitarrista, el mejor baterista. Y predicaba en mi mensaje el día de ayer en nuestra congregación, como hoy lastimosamente cuando hablamos de adoración, hablamos de adoradores en espíritu, adoradores que cuando abren sus labios sean los levitas que adoran al Rey en gratitud, en honra. Pero lastimosamente estamos viendo hoy en las congregaciones
comillas, cómo los adoradores se han convertido en grupos rockeros, salseros, vallenatos, bueno, no sé cuántas series de estilos y modelos distintos de música cristiana, con el propósito de adorar a Dios, pero más con el propósito de exaltar ritmos musicales, de exaltar grupos musicales, de exaltar cantantes cristianos. Lejos estamos de lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces concluimos, y no me puedo detener allí, aunque hay tanto que mencionar. Concluimos entonces con que hoy los eventos cristianos se convierten en el concierto cristiano, en el show cristiano, en la presentación. Todo lo consideramos cristiano. Nosotros tenemos el restaurante cristiano, la escuela cristiana, el taxi cristiano. Todo lo llamamos cristiano. ¿Por qué tenemos que colocar esa expresión que no tiene muchas veces nada que ver ni con el restaurante, ni con la escuela, ni con el concierto, ni con el cantante? No, utilizamos una palabra y un lenguaje totalmente equivocado. Adoración no es traer el mundo, los ritmos del mundo, y traerlos al altar de Dios para ofrecérselos al Señor. Por supuesto, Dios en su infinita bondad y misericordia fue quien preparó todos los ritmos y demás, pero por favor, no podemos traer los ritmos del mundo, copiarlos, cambiarles algunos textos, letras y luego presentarlos al púlpito en adoración y alabanza. No nos equivoquemos respecto a esto, porque las especies del aceite de la unción, cuando hablamos de adoración, merecen honra, y mucha honra por demás. Luego vimos acerca del onís y las piedras de engaste. Cuando hablamos de las 12 piedras de engaste, nos referimos a las piedras de engaste, las 12 piedras, como las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus de Israel, ¿qué representan hoy? Dígalo con claridad a nosotros. ¿A quiénes? A la congregación. ¿Quiénes somos esa congregación? Somos dos casas. La casa de Judá, en la que se encuentra también Benjamín, y la casa de Israel, la casa de Efraín. Esas casas hoy divididas en esas dos casas, pero que el Señor nos habla y nos dice en Ezequiel que seremos nuevamente una, porque precisamente el Mesías ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy importante. Así es que estas piedras preciosas representan, repito, al pueblo, a la casa. ¿A cuál casa? A todo Israel en uno solo. Así es que muy importante, mis amados hermanos, que en toda esta tipología que hemos venido tratando, representemos con absoluta claridad y entendamos qué es tipológicamente lo que todo el tabernáculo está representando para nosotros. Ahora, ya en este momento, haciendo la introducción a nuestro tema para el día de hoy, presenté ahí en el Face esta mañana, muy temprano, una serie de gráficas en las que vamos a hablar de la importancia de este cierre, hablando de rendir cuentas. Ya vimos que durante todo el desarrollo de Éxodo, en los capítulos 35 en adelante, se habla de las ofrendas y las ofrendas voluntarias, y llegamos a un punto en el que se dijo que había tanta ofrenda que ya no era necesario ofrendar más. Y en los corazones de muchos, según textos que he recibido, me preguntan, ¿y entonces qué se hace con las ofrendas? ¿Quién controla esas ofrendas? Pero atención, muy importante que nos hagamos esa pregunta. Pero también es muy importante que tengamos claridad en algo, hermanos. Estamos haciendo el recuento histórico, libro por libro, a través de los parashá, del estudio de la semana, y no lo traigamos a la mente en el día de hoy. Evidentemente que estamos hablando de una tipología. ¿A qué me refiero? Para que haya claridad. En el pensamiento hoy, en el pensamiento moderno, en el pensamiento del siglo XX, cuando nos referimos a las ofrendas, a las primicias, a los diezmos y demás, muchas gentes en su inconsciente o en su subconsciente o en su consciente colectivo piensan en que en las iglesias, y es el sentir de mucha gente, en las iglesias se toman el dinero, se roban el dinero, se hurtan el dinero y muchas otras expresiones que no quiero considerar. Quiero decirlo como pastor y lo digo con todo respeto. Cada pastor es responsable, no solamente ante su congregación,
ante su comunidad, sino principalmente delante de Dios, en cuanto a lo referente a las ofrendas que se reciben en la congregación. Yo recuerdo hace algunos años, más de 15 años, cuando formamos parte de una organización en los Estados Unidos, y en uno de los seminarios que recibimos, iniciando aquel tiempo de esta organización, incorporándonos a ese proceso, recibí un seminario que marcó poderosamente mi vida desde el punto de vista pastoral y ministerial. El líder de este evento, un hombre americano, decía él, soy un hombre americano, soy un hispano incorporado en un cuerpo americano, decía él jocosamente, con un excelente español, misionero por muchos de nuestros países, conocía con mucha claridad nuestra raíz, nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Y recuerdo tanto que decía, las iglesias hispanas se multiplican grandemente. Y yo le decía, ¿por qué usted dice eso, hermano? Decía, porque es que se dividen cada rato y como se dividen tanto, pues se multiplican mucho. Pero el seminario al que me refiero, él nos hablaba de la importancia en una congregación que un pastor rinda cuentas. No solamente rinda cuentas desde su punto de vista de su trabajo ministerial, me refiero específicamente a rendir cuentas desde el punto de vista contable, es decir, el manejo del dinero. Y es tan poderosa la palabra, tan extraordinaria la palabra, que precisamente la palabra nos enseña cuán importante es la tarea de Moisés, que ahora él se toma el tiempo para rendir cuentas contables de todo lo que fue ofrenda, de todos los materiales en oro, en plata, en bronce y demás, la madera y todo lo que se recaudó para la construcción del templo. Miren qué lindo es el Señor, que nos enseña con absoluta claridad la importancia de cumplir con este requisito tan extraordinario. ¿Saben? Si hay algo que en los Estados Unidos, donde nos encontramos hoy, el gobierno no perdona en nosotros, las personas emigrantes, ni en ninguna ciudadano o residente de este país, es que pasemos por alto el cumplimiento de nuestras obligaciones respecto del pago de los impuestos. Esto es extremadamente importante. Aquí hay entidades que atienden, por supuesto, las oficinas de migración, las oficinas de las leyes, las cortes y demás. Pero también tenemos una oficina que se llama la oficina del IRS, la oficina del impuesto. Y a esa oficina, por encima del FBI, la CIA y los organismos de seguridad de este país, a esa oficina no se le puede faltar. Tenemos que rendirle cuentas año tras año de nuestras utilidades, de nuestras ganancias, de nuestras inversiones, de nuestros egresos y justificar con documentos cada uno de los dineros recibidos versus cada uno de los dineros salientes. Esto nos lo indica el capítulo 38 y ese es nuestro tema de semana aquí en este momento, hablando de la Parashá Pekudei. Cómo manejar nuestros gastos y cómo se hizo la inversión en todo el proceso del tabernáculo. Permítame cerrar con capítulo 38, verso 21, libro de Éxodo. Shemot dice: estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron contadas conforme al mandato de Moisés. El servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Muy importante, es decir, que se llevaba consigo una contabilidad, un aspecto contable, de tal manera que se pudiese mostrar al pueblo con absoluta transparencia cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los ingresos. Esto es tan importante no solamente en la congregación, en el templo, en el tabernáculo, sino que cuán importante es en nuestra vida familiar, en nuestro presupuesto familiar. Lastimosamente, hemos cambiado el orden espiritual bíblico y nos hemos remontado al sistema americano 50-50, donde cada quien responde mitad por mitad. Mis amados,
Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Este es nuestro tema de semana. Shalom, bendiciones. Su hermano Pastor Roberto les saluda. Roberto Alfaro les saluda. Bendiciones y muy buen día. Gracias por compartir esta enseñanza.